Bueno, vamos a hablar de la hidrostática. La hidrostática es el estudio de los fluidos que están estáticos, por eso el nombre, ¿no? La parte estática. Fluidos en este caso sería el agua por hidro. Entonces la idea va a ser estudiar la presión que ejercen los fluidos que están en reposo. Antes que eso, recordemos que el aire también es un fluido. Y bueno, acá hice un esquema para mostrarles cómo cambia la presión. Acá tenemos una persona. Lo que dibujé en azul sería el aire. Y el aire está ejerciendo sobre todos nosotros o sobre todas las cosas que hayan presión. La vamos a dibujar con estas flechas en color negro. ¿Sí? El aire ejerce sobre nosotros presión entonces. ¿De qué depende esta presión? Y bueno, de la cantidad de metros. De la cantidad de metros que haya de columna de aire. O sea, la cantidad de aire que yo tengo arriba. Es bastante lógico. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera un bloque de lo que sea, un bloque de cemento sobre mi cabeza, me va a ejercer presión. Si yo tengo más, uno encima del otro y así sucesivamente, mientras más tengo para arriba, mayor es la presión. Bueno, pasa lo mismo con los fluidos, pasa lo mismo con el aire. Entonces nosotros estamos siendo afectados por la presión atmosférica, que es muy bajita, por eso no la sentimos. La presión atmosférica se mantiene más o menos constante y tiene un valor de 101.325 pascales. O también, esto sería presión atmosférica. O también, en otras unidades, una atmósfera. Bien, entonces ahí pueden ustedes chequear que la presión atmosférica, los pascales, perdón, que los pascales son una unidad de medida muy chica. Por eso fíjense, estamos sometidos a 101.325 pascales en promedio todos los días y no es una presión muy elevada. Bueno, como dijimos acá en el dibujo, la presión depende de la cantidad de columna de aire que yo tengo por encima. Entonces, ¿qué pasa acá si yo, por ejemplo, tengo una elevación, una montaña? La persona estaría en este punto. ¿Qué pasa? Seguramente habrán escuchado alguna vez que si uno calienta agua en la cima de una montaña y hierve más rápido. Bueno, justamente porque la presión es menor. La presión que hay acá arriba, supongamos que a esta le ponemos P1 y a esta P2, la presión 2 es menor, esto significa menor, a la presión 1. ¿Por qué? Y porque tengo menos metros o menos cantidad de aire hacia arriba. Tengo menos cantidad de fluido para arriba. Entonces la presión es menor y por eso el agua hierve a menor temperatura en la montaña. Justamente tiene que vencer menor presión. Supongamos que esto es un recipiente que está lleno de agua. El agua para evaporarse necesita vencer la presión que hay afuera. Necesita vencer la presión atmosférica. Entonces si la vence, el agua puede escapar en forma de vapor. Bueno, si acá tenemos menos presión, la va a vencer más rápido y por eso entra en ebullición más rápido. ¿Sí? Bueno, eso por un lado, para tener en cuenta de que siempre vamos a tener la presión atmosférica afectando al sistema. Ahora, pasemos al estudio de lo que nos importa, la presión hidrostática. En este caso nos importa la cantidad de presión que ejerce una columna de agua. Supónganse que vamos a hacer un recipiente que está lleno de agua y queremos calcular la presión en el fondo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, dijimos recién que depende de la cantidad de metros de agua que yo tengo por encima. Si yo quiero calcular la presión en este punto, vamos a ponerle punto A. ¿De qué otra cosa va a depender? Vamos a ir anotando. Va a depender de la altura de columna
de agua. Va a ser H o I. Va a depender del tipo de fluido. Sabrán ustedes que no es lo mismo que yo tenga aire acá, que tenga agua, que tenga un aceite o que tenga, no sé, miel o cualquier otro fluido. Todos van a ejercer una presión distinta. Y otro factor importante es la gravedad. ¿Por qué es importante? Recuerden que la gravedad es la fuerza que a nosotros nos mantiene acá en el suelo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno estaría digamos, en el espacio donde no hay gravedad? Se levanta y puede saltar muy alto. Bueno, entonces la gravedad es una fuerza que empuja hacia abajo, lo denominamos con la letra G, y es un vector porque tiene dirección y sentido. Es una fuerza que empuja hacia abajo el fluido y entonces genera presión ahí también. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular la presión? La fórmula va a ser densidad por gravedad por altura. ¿Sí? Estamos multiplicando todos los factores: el tipo de fluido, la fuerza de la gravedad que empuja hacia abajo y la cantidad de columna de agua que hay acá arriba del punto donde yo quiero calcular la presión. Bueno, y acá nos estaría faltando algo: la presión atmosférica. Dijimos que si hay aire acá arriba, el aire está haciendo esto, está generando presión, entonces tenemos que sumar la presión atmosférica. Si escuchan las noticias por ahí en la mañana, siempre nos dicen cuánto vale la presión atmosférica y van a escuchar por ahí este valor o un valor cercano porque varía un poquito todos los días. De esa manera entonces nosotros podemos calcular la presión en un punto que está a cierta profundidad de agua. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por ejemplo, imaginémonos que este es el suelo y acá tenemos un lago o el mar mejor. Bueno, si uno fabrica un submarino o lo que sea y lo coloca aquí adentro en el mar, no vamos a dibujar así nomás. El submarino no puede descender infinitamente, no puede bajar hasta el fondo y no le va a pasar nada, no. La presión que le ejerce el agua, lo puede hacer destruirse. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿y de qué depende esa presión? Y de cuánto baje el submarino, cuánto baje aquí, ¿sí? Cuánto sea el valor de I, de profundidad. ¿Bien? ¿Qué unidades vamos a usar? ¿Qué unidades vamos a usar para la presión? Vamos a usar la gravedad, la vamos a medir en metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad acá, perdón. La densidad, kilos sobre metro cúbico. Y la altura, la profundidad en metros. Este es el sistema internacional de unidades. Para el sistema internacional de unidades la presión tiene que estar acá en pascales. Ahora vamos a ver que estas unidades dan pascales justamente. Vamos a borrar así lo vemos acá abajo. A ver, recordemos. El Newton, que era una unidad de fuerza, era la fuerza que yo le aplico a un kilo de masa para que se acelere 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos el Newton acá, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, como está ahí. Todo esto sería Newton. Entonces lo reemplazamos. Queda Newton, todo lo que está en rojo, sobre metro cúbico, lo que quedó abajo, por metro acá, más los pascales. Bueno, pueden simplificar el cubo con los metros. Acá son 3, entonces me van a quedar 2, porque simplifiqué uno solo, no simplifiqué los 3.
Entonces me queda Newton sobre metro cuadrado más los pascales. Bueno, y si se acuerdan la definición que ya veníamos viendo, me nota acá al costado. Newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir pascal. Entonces estoy sumando pascales con pascales y la presión se mide en pascales. Bien, con eso ya quedaría todo el análisis de lo que es las unidades que vamos a usar. Recuerden, Sistema Internacional de Unidades. Y cómo calcular la presión en cualquier punto. Si yo quiero calcular la presión, supónganse, en este punto B, ¿cuál es la diferencia entre el punto A y el punto B? Y esta. La cantidad de fluido va a ser IB ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar en esta ecuación? Bueno, cambio el valor de I. Si yo acá en lugar de poner esta I que era para el punto A, pongo esta IB, voy a sacar la presión en B. ¿Sí? Igual después vamos a ver algunos ejemplos para que vean cómo se resuelve. Bien, eso sería todo por ahora.